Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra. Buenos días. Agradezco a los organizadores por la invitación y a ustedes por la copiosa asistencia. Entonces vamos a hablar de hemoparásitos. Cuando uno habla de hemoparásitos, básicamente se refiere a malaria en la práctica diaria. Pero en general, dentro de los hemoparásitos se reconocen un grupo amplio de infecciones. El paludismo, como acabé de mencionar, la babeviosis, que en Colombia hay descritos casos, pero es una enfermedad que por la poca prevalencia reconocida hay reportes escasos y no hay una claridad pues desde el Ministerio para la búsqueda activa ni para el reporte, aunque debería reportarse así como ocurre en otras enfermedades transmitidas por vectores. La tripanosomiasis, la filariasis y la anaplasmosis erliquiosis, que aunque no es una enfermedad de parásitos, son bacterias, se consideran que tienen una afectación de la célula parasitaria y en consecuencia se meten dentro de este grupo. Pero como les mencioné, vamos a referirnos básicamente a paludismo. Este va a ser el temario que vamos a desarrollar, inicialmente definición, epidemiología, vamos a hablar algo del ciclo y la fisiopatología de la malaria, manifestaciones clínicas, una parte sobre malaria complicada, diagnóstico, tratamiento y algunas conclusiones. Entonces, como adelanté, la malaria es una infección transmitida por vectores, el vector es el anófeles. Hay más de 400 especies de anófeles, pero básicamente alrededor de 40 son las que pueden transmitir efectivamente la enfermedad. Anófeles, por lo general se reconoce por debajo de los 1800 metros de altura, aunque hay descritos casos pues, de hasta 2000 y 2400 metros de altura. Se reconoce la malaria dentro de un grupo grande de síndromes que se reconocen como los icterohemorrágicos, a los que hace parte también las tres afecciones que se mencionaron en la charla anterior, y básicamente hay 5 especies de Plasmodium que pueden infectar al hombre. El Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum, que son los más importantes en nuestro medio, incluso a nivel mundial, el Plasmodium ovale, el malaria, y hay uno que decimos que es nuevo, como hace más de 15 años, que es el Knowlesi. Antes se reconocía que podía infectar solamente a simios, pero desde hace varios años se ha reconocido como un potencial patógeno humano. Esta gráfica es para mostrarles cómo estamos en este momento en malaria. Lo que está en rojo son los países que no han podido controlar la enfermedad y lo que está en verde son los países que ya lograron control de la enfermedad. Como vemos, todo lo que está en el trópico son las latitudes pues, que están más afectadas y allí mismo hay una asociación grande pues, con los países que están en vía de desarrollo. Para el 2016 se reportaron a nivel mundial aproximadamente 214 millones de casos, con una mortalidad que está alrededor de 438.000, aunque se reconoce un subregistro porque grupos privados de estudio como el de la Universidad de Washington reportó una mortalidad alrededor de 1 millón. La mortalidad generalmente ocurre en los niños menores de 5 años, 70% de las muertes, y el 90% de la carga de la enfermedad está en la África subsahariana, que acabamos de ver en la gráfica. Pero no siempre fue así. En 1900 se reconocía que la malaria estaba básicamente en todo el globo terráqueo, pero con la mejoría de los sistemas de salud y de las condiciones económicas de los países, vemos cómo fue mejorando o fue disminuyendo pues, la prevalencia de la infección. Entonces, en Norteamérica fue uno de los primeros a lograr control de la enfermedad, seguido pues, de Rusia, y este es el momento en el que estamos ahora. La gráfica que vimos en la diapositiva anterior, la meta es que para el 2025 el control de la infección
haya mejorado ostensiblemente. Incluso Colombia ya sale dentro de las proyecciones como un país endémico para malaria para esa época. En Colombia, un poquito más de la mitad de la población tiene riesgo de infectarse o de sufrir malaria, y esto es pues por las condiciones ambientales que favorecen la prevalencia del vector. En el 2016, según el CIVIGILA, se reportaron 83.400 casos, de ellos 48.000 por Plasmodium falciparum y 33.000 por Plasmodium vivax, casi 3.000 casos de malaria mixta, que se refiere específicamente a la combinación pues, de los dos Plasmodium. Hubo un reporte de 39 casos de mortalidad. No estamos tan mal pues, al comparar con la mortalidad que se reporta en África. De las 39 muertes reportadas, solo 19 fueron efectivamente confirmadas. Y esta tabla también bajada del CIVIGILA es para mostrarles que Antioquia es el tercer departamento con más casos reportados, y el primero, como ya reconocíamos, es Chocó. En Antioquia, a diferencia de que lo que ocurre en Chocó, el Plasmodium más prevalente es el Plasmodium vivax, y eso hace que probablemente los casos que más veamos, los que trabajamos acá en la ciudad, sean por vivax. Se reportaron el año pasado 5.000 casos de infección por Plasmodium vivax y 2.300 casos de malaria por Plasmodium falciparum. El falciparum es mucho más frecuente en el Urabá y el vivax es mucho más frecuente en el Bajo Cauca. Malaria mixta, en total 60 casos. Esto se me devolvió. Y esta gráfica también nos la reportan en el CIVIGILA, es para mostrarles que sorprendentemente, para los que estamos en esta ciudad, que como mencioné, vemos mucho más frecuente vivax, en Colombia la infección por falciparum es mucho más frecuente, el 57% de los casos reportados el año pasado, y esto ocurre desde hace más de 10 años, son infecciones por Plasmodium falciparum. Entonces, mencioné que la meta para el 2025 es disminuir la prevalencia a punto tal de que ya no seamos un país endémico. Sin embargo, al comparar el 2016 con los 2 años previos, 2014 y 2015, hubo un aumento importante en la incidencia de casos. Pero si comparamos con el 2010, sí hubo una mejoría casi el 50% pues, de los casos reportados. Malaria complicada, en el año pasado se reportaron 1.500 casos. Chocó, en consecuencia de la mayor prevalencia, fue el departamento que más reportó casos, pero seguido de Antioquia. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Entonces, uno desde pregrado siempre intenta repasar esta gráfica, y cada que se va a hablar de malaria tiene que repasarla, porque es difícil aprenderse con claridad el ciclo, pero cada vez lo resumen más, como para hacer un poquito más práctica la cosa. Entonces, este mosquito que está acá picó a alguien que tenía gametocitos, ¿cierto?, que había estado infectado y habían formas sexuales en sangre, y esos gametocitos van al intestino delgado del vector. En el mosquito ocurre la única parte de la reproducción que es sexuada. Entonces hay tanto una forma masculina como una forma femenina. El ookineto se queda en la pared del intestino y posteriormente a través de la linfa llega a las glándulas salivares, y es allí cuando, si se dan las condiciones, pueden picar e inocular los esporozoitos en una persona que esté sana, o incluso también pudiera pues estar enferma ya por una misma especie de malaria u otra, y es cuando se pueden dar los casos de malaria mixta. Esos esporozoitos llegan a la sangre y viajan por primera vez al hígado. En el hígado se forma el esquizonte primario, hay reproducción asexuada del parásito, posteriormente se libera a la sangre en forma de merozoitos. Esos merozoitos llegan al eritrocito a través de una variedad muy amplia de receptores, logran entrar al eritrocito, y una vez entran al eritrocito empieza todo el evento de
de afección pues, fisiopatológica que puede dar cuenta de la enfermedad. Entonces la hemoglobina, que tiene mucho oxígeno, es dañina para el plasmodium. El plasmodium, el estrés oxidativo que se puede presentar con el aporte de oxígeno, altera su metabolismo y lo mata. Entonces lo primero que hace es degradar esa hemoglobina. Y finalmente, después de degradar la hemoglobina, puede quedar en una representación que se ve en el microscopio, que es el pigmento malárico, y eso básicamente se llama hemozoína. Esa reacción la hace es para evitar los radicales libres de oxígeno. Luego de ello empieza a reproducirse y finalmente, al destruir completamente el eritrocito, salen a la circulación y es cuando ocurre toda la cascada de manifestaciones clínicas por la inflamación que se puede producir. Esa infección generalmente se da por picadura, pero hay casos reportados de transmisión vertical a través de transfusiones nosocomiales, e incluso en el aeropuerto, pues que el mosquito que se metió al avión y llega a un aeropuerto y pica a otra persona, eso está claramente reportado. Lo nosocomial, en principio pensaríamos que en nuestros hospitales, pues acá en la ciudad no habría problema, aunque hay descripciones anecdóticas de casos de malaria autóctona pues, de la ciudad, pero no, la evidencia pues, no es muy clara. De allí hay un argumento debatible y es la indicación de ponerle toldillo a los pacientes que están hospitalizados en instituciones como las nuestras, ¿cierto? Porque se supone que si aquí no está el vector de manera prevalente, no habría necesidad de adoptarlo. Y dentro del ciclo es muy importante mencionar unas formas parasitarias que se llaman hipnozoitos, que las tienen el Plasmodium vivax y el Plasmodium oval, y básicamente se definen como unas formas parasitarias latentes de crecimiento lento que se quedan en el hígado, con una reproducción muy lenta, y son las culpables de las recaídas o de la cronificación de la enfermedad. Entonces aquí viendo un poquitico más de cerca lo que ocurre en la afección del eritrocito, estos son los merozoitos que llegan a la pared del eritrocito. Vemos acá cómo luego de entrar hay una degradación de todas las proteínas, específicamente del complejo de la hemoglobina del eritrocito. Luego de la degradación de la hemoglobina, mire cómo se afecta la pared del eritrocito. En Plasmodium falciparum, como ya les voy a mostrar más adelante, hay una proteína claramente relacionada con que se expresa en la membrana y permite, o mejor facilita, que el eritrocito pierda varias de sus propiedades. Ya el eritrocito no se puede deformar cuando pasa por los capilares. Estas presiones favorecen la expresión de moléculas de adhesión que finalmente son las que como consecuencia traen la afectación de la microvasculatura y las manifestaciones de malaria grave. Acá vemos un eritrocito completamente destruido, ya vemos cómo ocurre una replicación asexuada de los trofozoitos, en este momento ya se llaman trofozoitos. Finalmente hay hemólisis y vuelven esos merozoitos que salieron a infectar otro eritrocito. Entonces está la proteína que les mencionaba, la proteína 1 de membrana eritrocitaria. Este es el principal ligando de los glóbulos rojos infectados. Medía la adhesión tanto con glóbulos rojos infectados como no infectados, con linfocitos, con leucocitos y con diferentes tejidos, sistema nervioso central, riñones, placenta. Tiene una variedad antigénica muy importante, hay más de 60 genes relacionados que tienen una variación y una capacidad de mutación muy fácil, que le permite huir a las defensas pues, del hospedero. Entonces, esa expresión de moléculas de adhesión tiene contacto con CD36, con ICAM, PECAM, BECAM, S-lectina. Todas estas son proteínas de membrana de diferentes tejidos que favorece la adhesión dentro de la circulación, la formación de rosetas. A veces se puede describir pues, en los estudios que se vean rosetas que básicamente se refieren a la unión de eritrocitos sanos con eritrocitos enfermos, la activación del endotelio, y una vez se activa el endotelio y los macrófagos y las células dendríticas, hay una producción exagerada de factor de necrosis tumoral alfa, que quizás es
la citoquina proinflamatoria más importante y la responsable de gran parte de las manifestaciones, fiebre, escalofríos, diaforesis y de un cambio en el metabolismo, pasando a un estadio pues hipercatabólico que da cuenta de las manifestaciones de la infección. Esta gráfica es reiterando la capacidad que tiene el eritrocito infectado por la expresión de esas moléculas en la membrana de tener trofismo por diferentes tejidos. Entonces aquí vemos como la placenta, ustedes saben que durante el embarazo gran parte del flujo se dirige a la placenta y eso facilita que los eritrocitos, al estar de una manera, circulando de una manera más lenta, tengan posibilidad de adherirse a la placenta y favorece la malaria durante la gestación, que es una complicación muy grave. La capacidad que tiene al unirse a través de ICAM en el sistema nervioso central y es la responsable de la malaria cerebral, y la microcirculación, que finalmente en Plasmodium falciparum es la responsable de toda esta cascada de respuesta secundaria a la isquemia por la disminución del flujo en los capilares. Entonces hay unos eventos claramente relacionados con la fisiopatología de la infección, específicamente por Plasmodium falciparum, que es donde más está estudiado y es relacionado con el secuestro. Hay cambios en los glóbulos rojos parasitados, citoadherencia, acumulación órgano-específica, que finalmente lleva a que haya obstrucción mecánica, flujo lento, hipoxia, que haya la secreción de mediadores inflamatorios y edema. Este es un resumen pues, de lo que hemos mencionado previamente. Las manifestaciones clínicas son muy diversas y como nos mencionó el doctor Santiago en la charla anterior, es muy difícil uno lograr con precisión definir por las manifestaciones clínicas que estemos ante un cuadro de malaria o de paludismo. Pero lo que está acá en el centro quizás son las manifestaciones más importantes y son fiebre, diaforesis y escalofríos que ocurren de manera intermitente. Una de las perlas para uno pensar en malaria es que el paciente le dice a uno, generalmente el campesino, dice: a mí me coge una fiebre, escalofrío que me tumba, me quedo toda la tarde en la cama, pero después me levanto y me voy a trabajar. Al otro día o al otro día vuelve y me coge la fiebre. Entonces eso tal vez ayuda a diferenciar un poquito lo que ocurre con otras infecciones como leptospira, como dengue, zika, chikungunya, en el que el síndrome febril es un poco más frecuente. La cefalea, que también se comparte con las manifestaciones de infecciones por otros vectores, a diferencia del dengue, es más global, no es tan frontal como se describe típicamente pues, en el dengue. Las mialgias, que son muy frecuentes, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, sirven para el diagnóstico, pero hay que diferenciarlas de otra entidad como la leptospirosis, en el que las mialgias también son muy importantes y uno puede diferenciarlos básicamente es por el dolor que se da a la palpación. En la leptospira usted le toca al paciente el muslo y le duele. En malaria no, tiene mialgias pero no hay dolor a la palpación muscular. Puede haber hepatomegalia, esplenomegalia o las dos, eso depende de la cronicidad de la infección. Los pacientes que están en zona endémica, generalmente como tienen una exposición mayor, las manifestaciones son más larvadas y pueden llevar a que haya una activación antiinflamatoria crónica y eso es lo que da cuenta pues, de la hepatosplenomegalia. Y la ictericia, que se puede dar como consecuencia de la hemólisis o de la afección hepática. Esta tabla fue sacada de un estudio de 101 pacientes que no venían de ninguna zona endémica y esto va relacionado con lo que les acabé de mencionar. Los pacientes en zona endémica generalmente los síntomas son más leves. Cuando es un paciente que se pone por primera vez, alguien que nunca haya salido aquí de la ciudad, se va para Chocó a hacer una brigada, lo pica un mosquito y la malaria, ese es el paciente que más manifestaciones tiene, más del 95% de los pacientes por lo menos algún síntoma tienen. Y el más frecuente de todos es la fiebre, seguido por cefalea, escalofrío, las mialgias que habíamos mencionado, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, dolor abdominal, hasta el 20% de los pacientes pueden tener tos. Diarrea también casi en un 20%, yo esto siempre se lo digo a los estudiantes y es que la diarrea es un acompañante de casi todas las infecciones. Ustedes miran diarrea en dengue, en zika, en infección urinaria, en neumonía, en cualquier septicemia, se encuentra alrededor del 20-30% de los pacientes. Entonces es importante evaluar la complejidad de todos los síntomas porque con frecuencia el paciente se va para la casa con suero oral simplemente por una enfermedad diarreica aguda. Puede aparecer disnea, dolor lumbar, mareo, estupor y finalmente manifestaciones que son menos frecuentes como la confusión,
la hemoptisis y las melenas. Típicamente, cuando uno estudiaba semiología, hablaban de la fiebre, entonces patrones, y empezaban a hablar de la fiebre terciana, fiebre cuartana, y eso ya casi no lo vemos. Fiebre cuartana básicamente se da por Plasmodium malariae, cada 72 horas se producía un pico febril y la fiebre duraba poco tiempo. Digo que esto ya casi no se da porque los pacientes consultan más temprano, entonces no da tiempo a que el ciclo de la malaria se regularice. Pero también acá yo siempre le cuento a los estudiantes una historia cuando yo estaba interno acá en el hospital en Santa Genoveva, de un señor de 57 años que llevaba 15 días con fiebre, tuvo dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho, consultó, ecografía, colecistitis, rotulado a cirugías, lo llevaron a cirugía, lo operaron y el paciente salió de cirugía y empezó a hacer fiebre, entonces tomografía, complicación, no había por ningún lado, entonces llamó a la medicina interna. En esa época aquí en el hospital habían registros manuales, entonces dibujaban la grafiquita pues con lapicero rojo, entonces uno llegaba, miraba la tablita y efectivamente el paciente cada 2 días tenía un pico febril. Entonces fuimos y le preguntamos, venga, ¿usted ha salido de la ciudad? Sí, yo estuve en Nechí. Ya pidámosle una gota gruesa y efectivamente Plasmodium vivax. Entonces yo esa foto la tengo por ahí guardada porque aunque ya en todas partes dicen que casi nunca se puede ver esos ciclos regulares de la fiebre terciana o cuartana, es importante tenerlo porque en infecciones crónicas con frecuencia lo podemos ver. En falciparum no ocurre casi ese patrón. El paciente generalmente, porque como hay más número de parásitos, la afección de los eritrocitos y esta salida de merosocitos del eritrocito es mucho más frecuente, entonces la fiebre generalmente es más persistente. El compromiso en sistema nervioso central, entonces no se da en todos los pacientes. Esto es más frecuente pues en Plasmodium, en infección por Plasmodium falciparum. Básicamente se debe a la migración y a la oclusión de la microcirculación en el sistema nervioso central, que puede empeorar además por la deshidratación, hipoglucemia, puede ser tan grave como que lleve al paciente a un estado de coma, que cause convulsiones, pero de manera importante no da secuelas. Es mucho más frecuente que se presente en niños. El compromiso pulmonar se ve tanto en malaria por falciparum como en vivax. En vivax con mucha frecuencia los pacientes desarrollan un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, van a UCI, entonces se considera una malaria grave o malaria complicada, e incluso algunos recomiendan que ante la limitación para confirmar el diagnóstico de malaria mixta se trate como una malaria por falciparum. El compromiso hematológico, como les voy a mostrar más adelante, es el criterio de malaria complicada más frecuente en Colombia, y básicamente se refiere a 2 cosas: a la anemia, que tiene muchas explicaciones, una es la hemólisis, la disminución de la producción de eritropoyetina, el secuestro de glóbulos rojos, que lleva a que haya una disminución de la hemoglobina. También puede haber sangrado, aunque no es tan frecuente pues en malaria como ocurre en otras enfermedades del síndrome icterohemorrágico. La acidosis láctica, que se debe al intercambio, pues al cambio a metabolismo anaerobio que se da por la isquemia tisular debido al compromiso de la microcirculación. La lesión renal aguda, que la gran mayoría, más del 90% del compromiso renal se explica por necrosis tubular aguda, pero también se puede dar nefritis intersticial e incluso en las infecciones por Plasmodium malariae puede haber síndrome nefrótico. La hipoglucemia es más frecuente en niños, tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que el aumento del factor de necrosis tumoral lleva a una disminución en la gluconeogénesis. El Plasmodium falciparum tiene un trofismo por las células beta del páncreas, entonces lleva a un hiperinsulinismo y esto finalmente puede llevar a hipoglucemia, que es un factor de mal pronóstico. Y es aquí cuando entonces se configura un concepto que es de la malaria complicada. La OMS tiene unos criterios que son los que se reconocen a nivel mundial e incluso pues acá en las guías colombianas los adoptan, pero tiene una particularidad y es que son manifestaciones muy graves. Como la mayor parte de estas recomendaciones salen de donde hay más prevalencia, desde países africanos, esos pacientes por la exposición crónica a malaria son más aguantadores, por así decirlo. El paciente lleva enfermo 15, 20 días, un mes, entonces, y se expone frecuentemente a malaria,
entonces solamente se presentan estas manifestaciones o se diagnostican cuando el paciente está muy grave: convulsiones o coma, Glasgow menor de 10, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, hemoglobina de 7, previamente se reconocía como hemoglobina de 5, que tenga lesión renal, que esté hipotenso con signos de hipoperfusión, trombocitopenia con recuento por debajo de 50.000, hipotermia o hipertermia mayor de 40 grados centígrados, que tenga un recuento de parásitos mayor de 250.000 por microlitro, la presencia de uno o más esquizontes. Estos hallazgos de laboratorio básicamente están estudiados en malaria por falciparum. El recuento de formas parasitarias asexuadas, o sea que los gametocitos no nos sirven, tienen implicación pronóstica solamente en la malaria por falciparum. En Vivax y en las otras no hay una descripción o una asociación tan clara con la gravedad. Y ver un esquizonte en la circulación ya hace que estemos hablando de una infección grave. Entonces, acá en Colombia, el grupo de la Universidad de Antioquia publicó en el 2009, aunque ya se venía hablando desde antes de esto, de unos signos de peligro. Bueno, no dejemos que el paciente llegue tan enfermo, detectémoslo antes. Y es básicamente el paciente que está con debilidad extrema, que ya empezó con algo de alteración de la conciencia, que empezó con taquipnea o signos de dificultad respiratoria, no cuando tenga temperatura por encima de 40, sino desde 39,5, vómito, diarrea persistente, que esté deshidratado, llenado capilar lento, ictérico, que esté pálido, que tenga sangrado por mucosas y una parasitemia desde 50.000. Obviamente también el criterio pues, del esquizonte hace parte de los signos de peligro. Hay unos de riesgo claros para desarrollar malaria complicada: el embarazo, los pacientes con esplenectomía o que estén inmunosuprimidos, que recientemente hayan sido tratados para malaria, o sea que se haya usado antimalárico recientemente, que no hayan estado expuestos previamente al plasmodium, y esto ya es culpa nuestra casi, digamos que no detectemos tempranamente los signos de peligro, que sobrehidratemos los pacientes. La hidratación que mencionaba el doctor Santiago, agresiva, está escrita es para dengue, ¿cierto? El paciente llega y uno les pone bolos de 2.000, 3.000 y después quedan con 200, 250 cc por kilo, eso está escrito en dengue, en malaria no. Entonces lo que uno hace es nada vía oral, solución salina, y el paciente se queda 2 o 3 días con esa cantidad de líquidos, y esto puede llevar a una disfunción endotelial que empeora las consecuencias patológicas pues, que tiene la malaria. La malaria mixta, porque el diagnóstico es muy difícil, que se haga un diagnóstico tardío o que iniciemos tardíamente el tratamiento o el tratamiento que no es, o por la vía equivocada. Ya les había mencionado que dentro de los criterios de complicación en Colombia, las manifestaciones hematológicas son las más importantes, seguidas de otras que son múltiples como la hipoglicemia o el compromiso hepático renal y la malaria cerebral. El diagnóstico se sigue considerando que este es el gold estándar, aunque como vamos a ver más adelante, la biología molecular, la PCR, es la prueba diagnóstica que tiene mayor sensibilidad y especificidad. El problema son los costos. Entonces en la actualidad la recomendación y la prueba diagnóstica que sigue considerando gold estándar es la gota gruesa. Eso se hace con la tinción de Ginza. El diagnóstico es con las formas asexuadas. Vuelvo y digo que usted ver gametocitos de cualquier especie de plasmodium no hace diagnóstico. Tiene una sensibilidad aproximada del 80%, pero en manos expuestas puede tener una sensibilidad hasta el 95% y la especificidad puede ser cerca al 100%. La sensibilidad analítica, esto se refiere a cuántas formas parasitarias yo puedo detectar en una gota gruesa, si es muy dependiente de la experticia del operador. Entonces, si usted se va para el Chocó a donde un vigía de salud que está en una vereda que ve varias malarias al día, la sensibilidad de ese operador para el diagnóstico de malaria puede ser tan baja como hasta 20 parásitos por microlitro. Pero en general se acepta que una persona que tenga entrenamiento puede ver entre 50 y 100 parásitos por microlitro. Con mucha frecuencia tenemos mucha limitación en nuestros hospitales para el diagnóstico, porque aunque vemos malaria y en nuestro hospital pues con mucha frecuencia, no hay el número de casos suficientes para que el personal se mantenga entrenado. Entonces es muy dependiente del observador. Cuando yo tenga alta sospecha de malaria y la primera gota gruesa sea negativa, está indicado uno repetir o hacer gota gruesa seriada hasta 2 o 3 que se puedan hacer cada 12 horas, y no necesariamente tiene que ser en los picos de fiebre.
Y el extendido de sangre periférica, que es como en la mayoría de los casos tomamos las muestras en hospitales grandes, y es que usted manda sangrar al paciente para hemograma, creatinina, y ahí mismo en el tubo que toman, que sangran pues al paciente en el antebrazo, hacen un extendido de sangre periférica. El rendimiento diagnóstico es aproximado al que ocurre con la gota gruesa, pero la gota gruesa es el ideal, ¿cierto? Y sobre todo para el falciparum, porque como hablamos de la importancia que tiene el atrapamiento en la microcirculación de las formas parasitarias, si yo tomo una muestra en el dedo, pues la circulación capilar es más probable que tenga hallazgos allí de parásitos. La otra ventaja que tiene esta forma de tomar la muestra es que, como ven acá, cuando yo ya hago el extendido, liso los eritrocitos, y esto permite liberar las formas que están intraeritrocitarias, pues para una mayor facilidad en la observación. Creo que la luz acá no nos ayuda mucho para verlos, esto simplemente era para mostrar las formas parasitarias. Aquí hay trofozoitos, aquí está el pigmento malárico, y estas son las formas sexuadas, tanto una hembra como una estructura femenina como una masculina. Y esto es lo mismo, pero en Plasmodium vivax. Aquí vimos pues los trofozoitos. Lástima, pues la luz no nos ayuda para mostrarles las formas parasitarias. Lo que acabo de mencionar es el ideal diagnóstico, ¿cierto? Un personal entrenado que sepa leer una gota gruesa, pero la recomendación de la OMS es que en lugares donde no haya personal experto, donde haya limitación porque no haya microscopía de luz y donde haya disponibilidad de estas pruebas rápidas, se utilicen estas para el diagnóstico. ¿Cuál es el problema de estas pruebas? Que no permiten el recuento de formas parasitarias, que con mucha frecuencia hay limitación para diferenciar especies, y que la sensibilidad en general es menor que la que tiene la gota gruesa. Hay varias pruebas, básicamente estas tres son las que más se consiguen en el mercado. Esta proteína 2 rica en histidina, que básicamente me permite identificar formas de falciparum, pero tiene el limitante que puede encontrarse positiva aún en pacientes con malaria tratada, como no ocurre en los pacientes en los que se utiliza la LDH parasitaria, que sirve tanto para el diagnóstico de vivas como de falciparum, pero como es una prueba que mide un metabolito activo del parásito, permite un diagnóstico de enfermedad activa. Ya me había adelantado que el gold estándar a la fecha pues es la PCR. Esto solamente se utiliza en laboratorios pues de investigación por el alto costo, pero sí tiene la particularidad que es superior completamente a la gota gruesa para el diagnóstico de malaria mixta. Como hay dificultad a veces para diferenciar las formas parasitarias del vivas y del falciparum, con la PCR sí se puede identificar pues los genes de los dos parásitos y hacer el diagnóstico. Hay unos exámenes directos que se marcan con fluorocromos, entonces podrían permitir un diagnóstico más fácil porque aceleraría la forma de lectura, y los estudios serológicos, medir IgM e IgG, no sirven básicamente para el diagnóstico. Eso puede ayudar un poquito a mirar la seroprevalencia para conocer qué tanto está afectada una población endémica, pero básicamente se utilizan o lo utilizamos en nuestro medio para el diagnóstico de la esplenomegalia tropical, ¿cierto? Que son los pacientes con infecciones crónicas que se exponen a, vuelvo y reitero, de manera crónica a infecciones por Plasmodium, más por vivax, generan una reacción inflamatoria crónica, que el paciente como manifestación fundamental tiene una esplenomegalia gigante, y el diagnóstico se hace básicamente a través de la serología. ¿Y qué otros exámenes hay que mandarles a los pacientes? Entonces, hemograma, tiempos de coagulación, pruebas hepáticas, función renal, radiografía de tórax, pero todo esto es muy derivado de la situación clínica del paciente. Yo tengo un paciente estable, que no esté muy sintomático, que los signos vitales estén estables, tal vez pueda ser suficiente con la gota gruesa del hemograma, y eso es lo que hacen pues los vigías de salud en los lugares alejados del país. Pero cuando un paciente llega críticamente enfermo a una institución de alta complejidad, pues sí estaría indicado realizar estudios adicionales, incluidos los hemocultivos, sobre todo cuando el paciente tenga leucocitosis, porque como les voy a mostrar acá, el 80% de los pacientes tienen un recuento de leucocitos normales. O sea, no es frecuente que los pacientes con malaria tengan leucocitosis.
El hallazgo más frecuente es tener LDH alta, y esto como evidencia pues del daño capilar que genera hipoxia, alteración del perfil bioquímico hepático, trombocitopenia, anemia, hiponatremia en el escenario de un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, leucopenia ocurre en un 17%, o sea que leucocitosis queda para menos del 5-10% de los pacientes. Bueno, y para el tratamiento, entonces, uno debe dirigir una estrategia terapéutica para todas las formas parasitarias que puedan estar implicadas en la infección en un individuo. Entonces hay unos esquizonticidas circulantes, que son todas las formas pues, que están tanto dentro como fuera del eritrocito. Para eso están las aminoquilinas, y de ellas la cloroquina es la que más conocemos y la que usamos en nuestros medios. Hay otro grupo que son las arilaminoalcoholes, los que hace parte de la mefloquina y la quinina, y las artemisinas, donde están el arteméter y el artesunato. Los esquizonticidas tisulares, básicamente el único que se reconoce es la primaquina, los otros apenas están en fase pues, de estudios, y es fundamental para tratar las formas parasitarias crónicas que se quedan en el hígado, los hipnozoitos, como les había adelantado, en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovale. Y los gameticidas, la cloroquina, el poder gameticida es pobre, aunque lo tiene, y básicamente los más fuertes son la primaquina y la quinina. Lo que está en verde, que es casi todo donde hay más prevalencia en este momento de malaria, son los sitios donde hay resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina. O sea, aquí en Colombia no podemos tratar Plasmodium falciparum con cloroquina. Y en un estudio que también adelantó pues, el grupo de la Universidad de Antioquia, encontraron sitios donde la resistencia se acerca al 100%, o sea que si yo veo Plasmodium falciparum no puedo utilizar cloroquina en Colombia. Entonces vamos a hablar del tratamiento de la malaria por falciparum, por vivax y de malaria complicada. Este es el esquema de tratamiento de primera línea para la malaria por falciparum no complicada. Artemeter, lumefantrina, viene en una sola tableta, 20 miligramos de artemeter y 120 de lumefantrina. Hablando específicamente en adultos, pues que lo que más vemos nosotros es muy fácil porque casi todos pesan más de 35 kilos. Y para esa población la recomendación es dar 4 tabletas al momento del diagnóstico. Yo le diagnostico, le doy 4 tabletas a las 8 horas, 24 horas, y ahí cuente cada 12, 24, 36, 48 y 60, para un total de 6 dosis. Luego repito, son 4 tabletas a la hora 0, 8, 24, 36, 48 y 60. En general este es un medicamento muy seguro, tiene pocos efectos adversos, aunque puede haber reacciones de hipersensibilidad, y eso podría llevar pues, a que haya una contraindicación para su uso. Se sirven más si se dan con las comidas, porque se absorbe mejor. Este es el comercial, Coartem. Entonces acá está el diferencial pues, por grupos etarios y por peso. Digo que lo que nos toca a nosotros, los internistas, generalmente son pacientes mayores de 15 años y que pesan más de 35 kilos, pero aquí está esta tablita para recordar la dosis pues, diferenciando la edad y el peso. E incluso hay kit, que ya lo traen muy fácil. El de adultos es este que está acá en la esquina inferior derecha de ustedes, 4 tabletas. Están para sacar de una vez y dar la dosis. Cuando tenemos un Plasmodium falciparum y no hay disponibilidad del artemeter lumefantrine, que se supone que el ministerio pues tiene amplia disponibilidad de este medicamento, o el paciente no tuvo alguna reacción alérgica, entonces yo pudiera utilizar quinina sulfato oral, doxiciclina o clindamicina. Esto que está aquí al final y que también está en la diapositiva anterior, dar 45 miligramos de primaquina dosis única es por el efecto gameticida que tiene la primaquina. Si bien las artemisinas, tanto el artemeter tiene un efecto gameticida, el poder de este no es muy fuerte, entonces la recomendación es que uno dé en pacientes, sobre todo cuando están en zona endémica, una dosis única de 45. Uno dice, pues si un paciente de Medellín no va a volver a salir de Medellín, en principio el riesgo de que transmita la infección es muy baja, uno pudiera abstenerse de dar esta dosis de primaquina, pero la recomendación del ministerio es que se debería dar para matar los gametocitos.
Este es el tratamiento de primera línea para malaria no complicada por Plasmodium vivax, la que vemos más frecuente en Antioquia. Entonces, el tratamiento es con cloroquina y con primaquina. La dosis de cloroquina es 10 miligramos por kilo el primer día, seguido de 7.5 miligramos por kilo el segundo día y el tercer día esa misma dosis. En pacientes adultos, uno se lo aprende muy fácil: 4 tabletas el primer día, 3 el segundo y 3 el tercero, 4, 3, 3, con eso se completa la dosis de cloroquina. Y como el Plasmodium vivax tiene estas formas parasitarias que les mencioné que se pueden quedar en el hígado, son los hipnozoitos, entonces el régimen que se recomienda por el ministerio es dar 0.25 miligramos por kilo día por 14 días de primaquina. Esto está contraindicado en niños menores de 2 años y en mujeres en embarazo. Y en pacientes que tengan conocida deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En principio la prevalencia de esa alteración enzimática en nuestro medio es baja, pero hay alto riesgo de dar este esquema porque pudieran hacer una anemia pues hemolítica, y la forma de detectarlo es que paciente llegó con infección por vivax, yo le empiezo el tratamiento y al tercer o cuarto día el paciente puso mal, ictérico, anémico, empeoró, entonces habría que detener inmediatamente el tratamiento y pensar en que el paciente tenga una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Resulta, bueno, estas son las formas comerciales pues con las que se consigue el medicamento. Resulta que ya la OMS viene hablando y hay muchas publicaciones en África que son en los que la endemicidad se considera estable. Colombia es un país endémico pero con transmisión inestable, y esto es porque los mosquitos pican eficientemente menos de 5 veces al año a una persona. Para considerar endemicidad estable es que piquen más de 10 veces a una persona en el año. Hay mayor porcentaje de recaídas cuando usamos dosis bajas, y la dosis de 0.25 se considera una dosis baja. Entonces hay incluso metaanálisis en que dicen, si está en una zona endémica con una transmisión alta estable, debería dar dosis más altas, de 0.5. La dosis de 0.25 es la tableta de 15 miligramos pues aproximada para un paciente de 60 kilos, entonces y la tableta viene de eso, de 15, entonces usted le da 15 miligramos al día por 14 días. La dosis de 0.5 equivale más o menos a darle 2 tabletas, entonces uno dice, bueno, eso no nos toca acá, pero resulta que el año pasado publicaron este estudio en el que a los pacientes aquí por la recomendación del ministerio le damos esta dosis, la de 0.25, 15 miligramos al día, y se encontró que casi una cuarta parte de los pacientes tenían recaída. Evaluaron qué factores de riesgo habían para la recaída y no encontraron ninguno. Entonces una de las hipótesis es que dar esas bajas dosis pudiera asociarse a mayor incidencia de recaídas. En lo personal, en la poca experiencia, pues no es mucha que hemos tenido pues en el hospital, vemos con cierta frecuencia recaídas, y la conducta que se ha tomado en conjunto con enfermedades infecciosas es darle a esos pacientes el esquema de doble dosis, pues de darle los 30 miligramos, que eso sí está indicado pues cuando hay recaída. Y yo generalmente, si el paciente tiene alto riesgo de recaídas, utilizo la dosis de 2 tabletas, aunque hay que tener en cuenta que hay un riesgo aumentado pues de desarrollar anemia hemolítica en el caso de que el paciente tenga deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando tengo una malaria mixta, entonces es suficiente el tratamiento para darle el tratamiento para Plasmodium para infección por Plasmodium falciparum, darle artemether lumefantrine, pero tengo que adicionar la primaquina para tratar los hipnozoitos. Cuando tengo malaria grave, entonces el tratamiento de elección es el artesunato. Esto está disponible, pero a veces escasea el medicamento, entonces lo que hemos usado históricamente es la quinina venosa, pero es un medicamento que tiene alto riesgo de complicaciones, hipoglicemia, arritmias. Sin embargo, cuando no hay disponibilidad del artesunato intravenoso, es lo que usamos. Esto se usa hasta que el paciente esté estable y que pueda tolerar la vía oral, o si finalmente no se pudo porque está críticamente enfermo, pues entonces se da por 7 días. Una vez el paciente pueda tolerar la vía oral, entonces le completamos el esquema con artemether lumefantrine. Este es tratamiento prevención de la vacunación. Ustedes saben que a la fecha no hay una vacuna que se haya considerado eficaz para prevenir la infección por Plasmodium, por ninguna de las especies.
Una de las intervenciones que más tuvo eficacia fue el control de los vectores. A mí no me tocó casi, pues no recuerdo casi la época de fumigación con TDT, pero sí me acuerdo que pasaban por las casas en esa época pues con dengue acá, para dengue, pero en las zonas de alta endemicidad para malaria también lo usaban para controlar el anófeles. Esas prácticas se abandonaron por el Estado y eso probablemente puede dar cuenta de por qué no hemos logrado el control de la infección. Y la profilaxis, aunque desde la recomendación de las guías colombianas no hay un consenso pues para dársela a los pacientes que vayan a viajar a zonas endémicas, en el libro amarillo y la OMS, cuando una persona vaya a viajar a Colombia, recomiendan tomar profilaxis. ¿Cuál es el problema? Que el medicamento ideal es la tobacona proguanil, que no está disponible, como alternativa si pudiéramos dar doxiciclina. Ya como me cogió la tarde, esto es para finalizar un resumen. La infección por malaria básicamente obedece a 5 especies de Plasmodium. Falciparum vivax es la más frecuente. Anófeles es el vector. Ya mencioné que se puede encontrar el vector por debajo de los 1800 metros. Tiene un periodo de incubación alrededor de 15 días, puede ser entre 8 y 25, incluso en malaria o en ovale hay periodos de latencia hasta de 3, 5 años. Las manifestaciones son múltiples, pero en general se caracteriza por un síndrome viral, asociado a paroxismos. El tratamiento depende de la especie, Vivax o Falciparum, depende de la gravedad, ¿cierto? Si tengo una malaria complicada o no, y de la presencia de hipnozoitos, que básicamente están en el Vivax y en el oval. Muchas gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.